conferencias cuaresmales que ya son esperadas por cada uno de ustedes, conferencias que quieren llegar hasta el corazón de aquellos que se preparan para celebrar la Pascua del Señor. Yo digo que son una riqueza dentro de esta Semana Mayor el poder participar de estas conferencias cuaresmales. Bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes. Esta conferencia también no solo se queda en este lugar, sino que se difunde a través de Radio Enriquillo para que llegue a muchos oyentes y pueda también ella servir como canal de preparación a la Pascua de Jesucristo. Qué bueno que en esta noche va a iniciar estas conferencias Monseñor Andrés, que es quien va a tener a cargo esta conferencia de hoy. Mañana el Padre Rudy y luego el miércoles también tenemos la tercera conferencia. Así que bienvenidos todos. Monseñor va a iniciar con una oración para dar formal inicio a estas conferencias del día de hoy. Bien, gracias, Padre Ángel. Gracias a cada uno de ustedes que han acogido esta invitación, que ya es una tradición en nuestra catedral. Son de las tradiciones buenas, importantes, que en este tiempo de Cuaresma se convierten también en un espacio de reflexión profunda, como preparación ya a la semana que estamos iniciando. Pues vamos, como siempre hacemos, en cada momento en que vamos a iniciar algo importante, como persona de fe, lo primero es pedir la asistencia divina, pedir al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, que es el que ilumina, nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el que renueva la Iglesia, es el que la santifica, es el que también dispone nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo también el que nos anima a vivirla para que pueda dar los frutos de conversión necesarios en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse, pero seguimos en actitud de oración. Queremos al inicio de este momento, pues disponernos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para esta paradita que vamos a hacer esta noche, mañana también, el miércoles también, y creo que ya toda la semana entramos en esa dinámica de reflexión, de meditación, por la que la Iglesia quiere llevarnos a una auténtica y sincera conversión. Este año el tema de la Iglesia es la honestidad, y recuerdo que en la reunión de la edad hablábamos de qué temática proponer para las reflexiones y retiros, y salía esta expresión, la honestidad en la fe, el cómo nosotros también vivimos nuestra fe. Entonces, todos los aspectos de nuestra vida se pueden evaluar desde la honestidad.
Pues quisiera que comencemos con este ambiente en este ambiente de silencio, de reflexión, pidiéndole al Señor que, así como lo hemos pedido en la oración del Espíritu Santo, nos tome, nos consagre a Él en esta tarde. Consagre y tome para Él nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros corazones. Hay una oración mariana que expresa estos deseos. En esta noche yo quisiera esto, nuestros ojos, nuestros oídos, porque sobre todo necesitamos actitud de escucha como ejercicio también a todos los mensajes que el Señor nos va a dar en esta última etapa de la Semana Santa. Quiero comenzar con una canción como la parte final de esta oración. Y vamos a escuchar esta oración. Yo he hecho una oración que conocemos, la oración del Espíritu Santo. Ahora quisiera que cada uno de ustedes y los que nos están escuchando por Radio Enriquillo entren en oración con esta canción y le vayan pidiendo al Señor lo que quieren, lo que desean. Intimen con ese Dios de amor y de misericordia. Vamos entonces a poner nuestros oídos en esta canción. En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente. Y sin embargo, bajamos tan a poco y pocas veces. Acomodamos el pulso a la presión de la rutina. Nos distanciamos del fondo y del origen de los días y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer. Profundo, no hay nadie que no sea diferente, pero a menudo mostramos solo aquello que no duele, desdibujados detrás de multitud de vanidades, tristes sin sueños, ajenos al amor, superficiales, y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer atardecer, y amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer. Nos olvidamos del sentido de la vida, del propio barro del primer
amontonamos un sinfín de tonterías, buscando en lo que creer. En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente. Bien, de eso se trata esta conferencia, esta reflexión. Es una invitación a bajar a lo profundo. Esa es la finalidad siempre de los retiros cuaresmales. Y estos 3 días sumados quieren formar un retiro en 3 entregas. Y la temática de este año ha sido motivada, y Cueva ahorita explicaba al doctor Moisés, en el primer domingo de Cuaresma. Siempre, yo no sabía que aquí siempre se prepara el primer domingo de Cuaresma, hay siempre como una motivación muy bonita, dramatizada y eso. Esta vez me sorprendió positivamente, siempre me sorprende lo que hace Iliana con su equipo de liturgia. Y me sorprendió más porque precisamente era una idea que traía, es decir, cuando toca el ciclo A en la liturgia, siempre veo que es una oportunidad maravillosa para explotar los textos de cada uno de los domingos del ciclo A. Siempre comenzamos con el domingo de las tentaciones, la transfiguración, que son fijos, y después entonces está el encuentro de Jesús con la samaritana, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Es un camino bautismal, es una ruta preparatoria al bautismo. Por eso seguirlo nos permiten entonces recibir una profunda catequesis bíblica y teológica. Y es una oportunidad que uno no puede perder. Y a mí, de manera particular, me gusta predicarlo en esta perspectiva. Y al ver lo que se hizo ese día, que el equipo proyectó los 5 domingos en una ruta cuaresmal, con la imagen del camino. Entonces digo, wow, lo que estoy pensando también. Siempre que me piden retiros, en el ciclo A, yo no preparo otros temas que no sean los evangelios. Eso ya es una tradición que vengo desde muy lejos. Entonces, lo que estamos proponiendo hoy es parte de una mística que tenemos, la revelo. Siempre, porque digo, leer estos evangelios son riquísimos. Entonces, ese día, con esa motivación tan hermosa que nos hizo el equipo de liturgia, le dije a Cueva, en la sacristía le dije, Cueva, las conferencias, orientémoslas ahí. Él lo recordará, por eso lo estaba comentando. En esta misma línea, hagamos ese camino. Claro, son 3 conferencias y son 5 evangelios. Entonces no podemos verlas todas, todos los textos. Entonces digo, vamos entonces a quedarnos con las 3 imágenes hermosas de los primeros 3 domingos. Desierto, monte y pozo o fuente. Son 3 imágenes que en la Biblia tienen un sentido más allá del meramente geográfico. Tienen un sentido espiritual y teológico. Entrar al desierto. Bueno, nosotros cuando hablamos de desierto, y que nos lo expliquen el grupo de oración, la gente del movimiento de oración, de la Rañaga. Ustedes saben lo que significa desierto. Subir al monte.
un lugar teológico, e ir a la fuente, como la sierva, como dice el Salmo, como la sierva a la fuente del agua. Es el Salmo bonito. Así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Es decir, el tema de la sed es un tema maravilloso. Entonces, esos tres momentos, esos tres espacios, son los que vamos nosotros a visitar desde las reflexiones que vamos a tener en estos 3 días. Por eso me toca a mí desde un principio motivarla. Por eso le pedí a Cueva que me dejara el primer día para motivar también el espíritu con el que queremos que se orienten estas reflexiones. Entonces mi intervención es invitarles a ustedes a que entremos en el desierto, desde aquí, desde este lugar de la catedral, pero con todo ese sentido bonito que tiene. Y el texto del desierto naturalmente es el de las tentaciones, pero no nos quedaremos nada más y vamos a ampliar un poco más. Nos dice el Evangelio, que yo quiero comenzar a leer de una vez para que nos sirva de referencia, que Jesús, empujado por el Espíritu, fue al desierto. Vamos a leer entonces ese texto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Bien, ahí tenemos entonces el texto que vamos a comenzar meditando en esta reflexión. Ya decíamos que Jesús, empujado por el Espíritu, fue llevado al lugar de la experiencia de Dios, al desierto, lugar de la experiencia de Dios y de la elección, pero también de la prueba. Es importante entonces que nos detengamos un poquito en lo que significa el desierto, lugar de elección, pero también de prueba. Y Jesús nos invita a nosotros también a entrar en el desierto. No olvidemos que el camino de nosotros somos discípulos y Jesús se encarna y quiere enseñarnos todo lo que es bueno y nos ayuda a alcanzar la imagen de ese hombre perfecto que es Él, que nosotros podamos perfeccionar esa imagen
porque hemos sido creados a imagen y semejanza suya. El pasar entonces Jesús, al encarnarse, al hacerse hombre, también asume toda nuestra realidad. Por eso quiere enseñarnos a nosotros cómo alcanzar ese ideal del que nos habla. Ese ideal que no es otro que ser santo como Él y el Padre son santos. Entonces, precisamente porque Él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer a los que están bajo la prueba. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Entonces, en este camino que Jesús nos traza y que de manera patente nosotros lo podemos seguir en Cuaresma, este camino de Jesús, en ese camino vamos nosotros a encontrar las distintas situaciones, nos podemos ver en las distintas situaciones que tiene que afrontar el ser humano, pero sobre todo que tiene que afrontar un cristiano. Dice ese mismo libro, la carta a los Hebreos, pues no es Él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que la ha experimentado todas, excepto el pecado. Se dejó tentar porque aceptó la condición humana con todas sus consecuencias, pero su voluntad eligió siempre a Dios, mostrando que el pecado, a diferencia de la tentación, no es algo inevitable. Jesús, yendo al desierto y siendo tentado por el enemigo, por el diablo, entonces nos enseña a nosotros también que vamos a ser tentados, pero que no estamos llamados a sucumbir y a quedarnos y a arruinarnos, sino Él nos enseña a vencer las tentaciones, porque Él la venció y nos dice cómo. Y el texto que hemos encontrado nos va a decir cómo. Por eso el misterio de la encarnación es tan importante y nos acerca tanto a Jesús. Y a veces nos cuesta aceptar, porque podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que Él siendo Dios tenga que pasar por estas pruebas? Pero siempre es para enseñarnos y decirnos cómo se puede hacer. No olvidemos que la ida de Jesús al desierto es lo que sigue al bautismo, y también podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar? Porque Él era Dios. Y el bautismo de Juan Bautista era un bautismo para el perdón de los pecados. Jesús necesitaba bautizarse, pero lo hizo para enseñarnos a nosotros y mostrarnos que esa es la forma de poder recibir, porque en ese estar Él en el río Jordán y Juan bautizarlo, descendió sobre Él el Espíritu Santo. Y es desde el Jordán que Él va al desierto, y el mismo bautismo lo prepara, podríamos decir, en el sentido ya nuestro, para esa prueba. Entonces, el desierto es un lugar de paso. Nadie construye una casa en la arena. Entonces, quisiera que nos vayamos a la imagen como tal, desierto. En nuestras vidas, si nosotros hablamos de desierto y lo planteamos como un lugar teológico, no tanto físico, uno solo puede imaginar un lugar de arena, ¿verdad? Un lugar maravilloso, lleno de... Pero cuando nosotros pensamos en desierto, ¿en qué pensamos? Soledad, sol, arena, prueba. Pues ahí es que queremos llegar, no quedarnos con la imaginación. Nos lo podemos imaginar también, porque uno se imagina un lugar grande de arena y que uno lo tenga que caminar a mediodía. La imaginación también llega ahí y uno puede entender lo que eso significa. Pero es un lugar de paso. El desierto en nuestra vida tiene que ser lugar de paso, porque no estamos llamados a anclar y a vivir en el desierto. Una situación de prueba no puede ser la vida de una persona. Ay de nosotros si siempre estuviéramos en esa situación. La vida no es para vivir en esa manera.
se da y hay que pasar, pero del desierto hay que pasar y hay que llegar a la tierra prometida. A lo sumo se limita a poner una tienda de campaña, como lo hizo el pueblo de Israel, a acampar, a cubrirnos del sol. La experiencia de desierto entonces es un estímulo permanente a vivir el sentido provisional. Y es un aspecto que nosotros no podemos olvidar de nuestras vidas. Pablo lo va a decir que nosotros somos ciudadanos del cielo, no nos quedamos aquí para siempre. Entonces la vida misma nuestra tenemos que verla como un pasar, estamos de paso. Desierto es un estímulo permanente para que nosotros comprendamos que nuestra vida tiene ese sentido provisional. Estamos de paso, nacemos, crecemos y después morimos en Cristo. Si morimos en Cristo hay vida eterna. Es un lugar de dificultades, por eso dice, empujado por el Espíritu, marcha Jesús al desierto donde es tentado. Cristo superó las tentaciones, no solo por ser Dios, sino por dejarse llevar del Espíritu. Dejarse llevar del Espíritu. Porque Jesús ahí se dejó llevar, se dejó que el Espíritu lo condujera. Y así también nosotros podemos vencer las pruebas, dejándonos llevar y guiar por el Espíritu. Es un lugar también de encuentro. Aunque no creamos, cuando nosotros entramos en el desierto, y el desierto también se liga al silencio, lugar de silencio, como decía Sonia. Por eso cuando hablamos de desierto, un día de desierto es un día de silencio, pero no quiere decir una soledad plena. Es de silencio, pero ese silencio está poblado. Dios nos habla en el desierto. La Cuaresma, nosotros también motivamos. ¿A qué motivamos en Cuaresma? A hacer desierto, a hacer silencio. Porque el silencio favorece el diálogo con Dios. Y el diálogo con Dios no se da en el bullicio permanente, en el ruido permanente, en el activismo permanente. Hay que apartarse, queridos hermanos y hermanas, y eso lo sabemos. Hay que sacar espacio, hay que meditar, lo que decía la canción, ¿verdad? En lo profundo. Siempre vamos a encontrar lo diferente. La rutinita, ya no sabemos el librito y vivimos todo como si ya no supiéramos el libreto y no disfrutamos de nada. Pero cuando hacemos silencio, descubrimos cosas nuevas y eso lo sabemos por experiencia. Hay cosas que uno ni se fija en la rutina diaria y después dice, pero ve, yo no sabía que eso estaba ahí. Y cuando uno la contempla, cuando uno la mira con serenidad, dice, wow. Encontramos siempre algo diferente. Dice la canción que las personas también la vemos diferentes. Porque cuando yo, desde un silencio contemplativo, de una mirada profunda, veo al otro, lo veo más allá de su fachada. Lo veo más allá de su fachada. Puedo hacer una mirada profunda y verlo como lo ve Dios. ¿Y cómo lo ve Dios? Como un hijo suyo, como una criatura hecha a su imagen y semejanza. Independientemente de los defectos que tenga, es una criatura de Dios. Entonces, eso se hace desde una mirada profunda, desde el silencio. Por eso es un lugar de encuentro, pero para vivir de lo esencial. Es muy importante el sentido del silencio que nos presenta la Sagrada Escritura. En el desierto se reveló Dios a Moisés. Conocemos a Moisés. Se reveló Dios a Elías, el gran profeta, paradigma. Moisés, el decano de la ley,
y Elías, decano de los profetas, solo que aparecen en la transfiguración, representando la ley y los profetas. A esos dos hombres grandes de la Escritura, Dios los preparó en el desierto. Los hombres grandes de la historia, que han movido la historia, sépanlo que aunque los veamos en muchísima actividad, si conocemos a profundidad su biografía, vamos a darnos cuenta que fueron personas de mucha integración, de mucha interioridad. Porque esos grandes genios, esos grandes artistas, uno no se lo puede imaginar como gente superficiales. ¿Verdad que no? Porque son gente que han transformado la historia y el mundo. Entonces así también. En el desierto Jesús se retiraba para hablar en la intimidad con su Padre, a quien llamaba Abba. Jesús es el primero que nos dice que hay que entrar en ese diálogo, en esa comunión. A veces de noche, cuando había dado de comer a la muchedumbre y buscaban proclamarlo rey, se retiraba al monte hasta la madrugada. En Cuaresma entonces la iglesia nos invita a intensificar la oración, el retiro, los ejercicios espirituales. Nos pide también apagar la televisión, abandonar los celulares, a olvidar el ordenador. Yo lo estoy usando acá sin necesidad porque tengo esto acá, pero por la luz, y entrar en el aposento interior, bajar a lo profundo, como decía la canción, bajar a lo profundo para ver la realidad tal y como es. Si bajamos a lo profundo, incluso la vida de cada uno de nosotros la vamos a ver diferente. En las circunstancias en las que podamos estar, cuando uno se queda por encima y manejando la cotidianidad del día a día, uno se puede hasta gastar. ¿Y dónde uno encuentra entonces la fuerza? Cuando uno se aparta y dialoga con Dios. Cuando uno toma la palabra. Esto, queridos hermanos, esto es muy vital, muy vital. La palabra a mí me ayuda mucho. Una medicina espiritual. ¿Cuántas veces así uno le da ese deseo de leer la palabra y a veces busca un texto que ni siquiera lo piensa? Y Dios así soña, así a veces, que no es recomendable, pero así. Y Dios tiene esto guardado ahí para hablarte. Se lo doy como testimonio. A mí Dios me habla mucho, no así, pues yo digo, lo tomo para mí. Pero cuánta luz, cuánta fuerza se encuentra en la palabra, porque en sí misma ahí está el Señor. Entonces, Jesús vence las tentaciones. Es eso, ya ven que es un debate que se da entre el enemigo y Jesús. El enemigo lo pone a prueba. Dice la Escritura. Ok, está bien. También dice esto. Entonces, es un diálogo interesante que no habla tanto a nosotros, no describe tanto nuestra propia vida. Entonces, el Espíritu le impulsa al desierto donde permanece 40 días. No pensemos en el desierto solo, ya decíamos, como ese lugar geográfico, entendámoslo en su valor simbólico. Jesús fue tentado en el desierto del corazón, pero digo, esa es la imagen que vamos a manejar. En la soledad, en el desamparo, podríamos pasar por situaciones que la denominaríamos desierto, porque podríamos estar secos, podríamos sentirnos solos, podríamos estar ahí como desamparados, despojados, pero en ese despojo total, ahí es el mejor escenario para encontrarte con Dios, porque ahí no hay interferencia humana, que siempre vamos a dar soluciones medianas, a veces hasta equivocadas y mediocres.
Ahí entonces nos encontramos con el Señor, en el desierto de la sequedad interior, de la dificultad y de la prueba, en el desierto de la incomprensión que a veces tenemos que pasar por ahí, el desierto del rechazo, de la persecución, tentado además durante 40 días, es decir, no tuvo solo 3 tentaciones Jesús, el número 40 tiene un sentido simbólico y los evangelistas lo presentan así, la 3, como una síntesis, pero la vida de Jesús, en todo momento Jesús tuvo que vencer y enfrentarse al enemigo, que estuvo siempre acechándolo y que andaba detrás de Jesús, porque sabemos en muchos exorcismos que Jesús le tiene que decir, cállate. Andaba atrás de Jesús como un discípulo él, para fuñir, para desvirtuar, para distraer, pero nunca se dejó distraer. Nunca se dejó distraer. Estuvo entonces ahí para... Es la fuerza y la clave que nosotros necesitamos. Entonces Jesús nos enseña. El paso de Jesús por el desierto es una escuela para nuestra vida de fe, para nuestra vida humana, para nuestra vida espiritual. Porque ese que es el Hijo de Dios, perfecto, santo, pasa por todas estas pruebas para decirnos, le comprendo. Me hice hombre para solidarizarme y no fue un teatro, fue de verdad. Lo que pasan ustedes, la prueba, las situaciones por las que viven, yo la entiendo porque en el tiempo que estuvo Jesús con nosotros, experimentó todo, como lo decíamos en la cita de la carta a los Hebreos. Por eso es que Jesús puede decirnos a nosotros, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, aprendan de mí y hallarán descanso para sus almas. Aprendan de mí los que sufren la tentación. Vengan a mí los que están tentados, que yo los ayudaré. Aprendan de mí a transformar la debilidad en confianza y en fragilidad. Aprendan de mí a confiar más allá de sus fuerzas, a poner su confianza en Dios. Aprendan de mí a escuchar al Padre en la oración, a ir al silencio para escudriñar su propia conciencia y discernir qué es lo que el Señor quiere. De ahí que las tentaciones de Jesús, lo mismo que las de Adán y Eva, son las tentaciones del hombre de todos los tiempos. En estos relatos bíblicos entonces se nos cuenta que lo que nos pasa a todos, porque todos estamos sometidos a la prueba, solo que de la prueba o se sale vencido o se sale vencedor. Adán y Eva han vencido, Jesús vencedor. Entonces a Él es que nosotros tenemos que seguir, porque Él es el que nos enseña a vencer las pruebas. Él es el que nos enseña a vencer las pruebas. Bien, pues vamos, no olvidemos esa primera canción de bajar a lo profundo, y eso es lo que conviene en este tiempo de Cuaresma, es crear el espacio de reflexión para nosotros vernos tal y como somos, con la confianza de que Dios nos ve y nos ama tal y como somos. Escuchemos esta segunda canción para que descansemos un poquito. Oigan una voz melodiosa como la de esta canción y descansen de la mía estruendosa. Marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayuno. Pero al final sintió hambre y el diablo entonces le dijo:
Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo, escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan, porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta pues ya ha sido escrito, ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo, escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor. Bien, la primera tentación consiste en olvidarse de la palabra de Dios ante la urgencia de pan. Ya ven que son cosas muy actuales y lo serán siempre, porque el enemigo es sabio y va a atacar por la parte más débil, por la parte más débil. Entonces el hambre es una necesidad muy determinante para una persona. Dicen que es el primer conocimiento que tuvo el hombre, que tiene el ser humano, es el hambre. Yo no sé si qué dicen los médicos. Lo primero que aprendemos nosotros es a tener hambre, Mateo y Moisés. Confírmenme eso después. Porque ahí es que grita de una vez. Sí, siente hambre. Bueno, eso yo no sé si es chiste o es ciencia. Después los médicos nos ayudarán. Bueno, pero para lo que queremos subrayar es que es una necesidad perentoria del ser humano, urgente. Y ante esa necesidad es que viene el enemigo. Es el chantaje que ejerce sobre nosotros, las necesidades primarias para que renunciemos a los valores auténticos y a la vida del espíritu. Esa primera tentación nos retrata a los seres humanos y Jesús ahí nos advierte de algo tan vital con lo que nosotros tenemos que luchar. Es una necesidad primaria. ¿Cuántos valores auténticos se han perdido por nosotros de manera irracional querer saciar esa necesidad de hambre, de tener cosas, que no solamente es el pan aquí representa muchas cosas, todo el tener. Por ejemplo, el derecho básico e insustituible del hombre, proclamado y defendido desde todas las leyes, de todas las normas. El pan de cada día. Nosotros le rezamos al Señor en el Padre Nuestro para subsistir con dignidad. Se habla del derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud. Todo el mundo tiene derecho a gozar de la vida. Dios hizo la tierra para todos y
cada uno puede exigir su parte. Lo malo está en buscar el pan. Lo malo no está en buscar el pan, sino en olvidar que hay otros valores más importantes que el pan. ¿Qué le dio Jesús al enemigo? No solo de pan vive el hombre. Pero a veces somos engañados. La necesidad nos lleva a creer que si tenemos el pan lo tenemos todos. Y que si no tenemos el pan, la vida no es feliz. No hay manera de realizarse. Si yo no tengo tales cosas, yo no soy feliz. Porque el mundo no vende eso. Que la felicidad está en tener las cosas, en tener pan. Yo digo pan significa tener buenos autos, tener buenas casas, tener buenos viajes, tener cuentas bancarias enjundiosas. Todo eso significa tener o no tener pan. Ante la dificultad entonces del desierto, los israelitas se olvidaron de la tierra prometida y se acordaron de la cebolla de Egipto, teniendo en pocos, valorando poco su libertad. Ven, de eso viene desde lejos. Los israelitas se olvidaron de las acciones que el Señor había hecho para sacarlo de la esclavitud del faraón. Inmediatamente entraron al desierto y comenzaron a sentir hambre. Iban muy contentos al principio, a la tierra prometida. Vamos a ser libres, somos libres. Cuando comenzaron a sentir hambre, volvamos a Egipto, que allá por lo menos teníamos comida. La cebolla y el trigo de Egipto. Eso sucede día a día, queridos hermanos y hermanas. Por eso Jesús nos lleva al desierto para decir, no solo de pan vive el hombre, los 40 días ayunando, y ese es el sentido también del ayuno. El sentido del ayuno es enseñarnos a nosotros a fortalecer nuestra voluntad y aprender a pasar por pruebas para que ante la primera prueba que se nos presente, de una vez nos cedamos. Y entonces nos justifiquemos. Cualquiera cae porque era que yo no tenía comida. Pues, es que era mucho dinero que me estaban ofreciendo. Con eso yo resolvía mi vida. Tantos argumentos que podemos y que podemos presentar incluso hasta como verdad. De comillas. Para valorar este derecho hay entonces que saber qué es el hambre de verdad. Porque a los hijos de Dios, como al Hijo de Dios, se le tienta con el pan de que unos pocos se creen amos. Es decir, a nosotros, a la gente, cuanto más pobres, más tentados. Con el pan se compran voluntades, queridos hermanos y hermanas. Lo sabemos de sobra. Yo no voy a poner ejemplo porque me distraigo. Y me voy a olvidar de lo que estoy haciendo. Pero cuán fácil es encontrar ejemplo. Con el pan se hacen negocios sucios. Tampoco hay que poner ejemplo. Más que con el pan, con el hambre. Porque hay gente que vende el hambre. Y eso es muy cruel. Eso es muy cruel. Y hay gente que se vende como muy buenos, vendiendo el hambre de los otros. Y pasando como las personas más solidarias del mundo. Con dinero que es de ese a quien tú le estás dando pan. Lo saben. No quiero poner ejemplos, pero ojalá que dejáramos de ese clientelismo y esas cosas. Pero esas funditas a veces que uno alaba tanto a quien se la da y que uno mismo le gusta dársela a la gente. A veces, qué bueno es fulano que nos trajo eso, pero eso es tuyo. A ti te corresponde. Bueno, no es el caso, pero es fácil encontrar ejemplos. Por eso esa tentación es una tentación tan vital para nosotros. Pero la boca, dice Jesús, más
que con el pan, decía, se compra el hambre de la gente, porque el hambre enturbia los límites del bien y del mal y encamina a una gran masa hacia la desesperación. Y en una situación de desesperación, entonces, ven, se le vende el alma, como dicen, hasta aquel señor. Pero de la boca de Dios ha salido el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, compartir, justicia, solidaridad. Si cumpliéramos este mandamiento, entonces pudiéramos nosotros superar esa tentación. Ya ven, esta tentación es muy patente entre nosotros. Somos tentados por el deseo de tener, por el deseo de acumular, la ambición, los malos negocios, todo lo que se riña con la justicia, con el derecho, para yo engrosar un capital. Si eso no está sustentado en valores, eso es malo. Y por mucha hambre que uno tenga, uno no puede doblegarse tampoco. Por eso el ayuno, que es una de las prácticas de Cuaresma, tiene ese sentido y esa finalidad. ¿Qué la iglesia no quiere decir con el ayuno? Aprende a pasar hambre, aprende a pasar dificultad. Que si hoy tiene dinero, aguántate bien, aprende a guardar o esto. Pero si mañana no tienes, no te desesperes. Confía. El ayuno fortalece nuestra voluntad para que cuando nos viene el hambre y la necesidad, no salgamos nosotros a romper cristales. No es el caso de nosotros, ninguno de los que estamos acá, pero ven, el pan no se le arrebata a Satanás. Y lo triste es que Satanás, cuando nos ve hambrientos, nos presenta el pan caliente, sacado del horno de la panadería, que huele tanto. Cuando uno pasa por Panetti, a veces hay más deseo de entrar al horno. Entonces, no se diga cuando uno tiene hambre. Entonces, el pan no se le arrebata a Satanás aunque tengamos hambre. Hay muchas cosas que se nos ofrecen, pero nosotros no podemos decir, ven. Y como cristiano, por eso el tema de la honestidad, porque como cristiano uno no puede recibir todo lo que le dan y tomar todo lo que le ofrece y ponerse en todas las filas y participar de todas las cosas. No se puede cambiar los valores. Y ahí se aplica la tentación del pan. ¿Cuántos principios y criterios se han ido abajo? Porque no hemos sido capaces de pasar por una necesidad y enfrentarla valientemente y pedirle el pan al Señor. Por eso nos dejó la oración, el Padre nuestro, el pan nuestro, dánoslo hoy. El Señor conoce nuestras necesidades. Entonces, no hay que desesperarse. Sí. El que no pasa por el desierto, el que no pasa por sacrificio, el que no ayuna, es decir, el que no tiene capacidad de aguante, cualquiera se los lleva entre los pies y cede ante cualquier criterio. Entonces, ante esta tentación, todos debemos detenernos y meditar. La segunda tentación es la tentación de la magia, del espectáculo, de los milagritos. Es decir, la gente, a veces queremos que Dios nos resuelva las cosas de manera milagrosa, de una vez ahí, Dios hace milagros, lo está haciendo permanentemente. Dios hace más milagros que lo que nosotros creemos. Claro que sí. En la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros es un milagro de Dios. Cada día que nos levantamos, abrimos los ojos con salud, ahí está el milagro. Ustedes saben de las tantas cosas que el Señor nos libra permanentemente. Entonces, en el silencio, en la meditación, uno puede también descubrir la cantidad de milagros, esa guía providente de Dios en mi historia, en mi caminar, que nunca me deja solo. Los judíos exigían signos y prodigios. ¿Tú qué haces? ¿Qué señal realizas? Para que viéndola creamos en ti. Esa es la tentación. Y Jesús nos cede a eso.
Sus paisanos le reclaman que haga en Nazaret lo que hemos oído que ha hecho en Cafarnaúm, la gente de Nazaret. Herodes pensó que era un mago grande. Entonces, a Jesús lo quieren confundir con esto. Y él rechaza eso. En tiempo como lo que nosotros estamos viviendo, en este siglo XXI, abundan también gente que se la da de iluminados, que tienen profecía, todo eso. Entonces, ¿no? También estamos en la época en la que la gente quiere a un Dios Superman, que le resuelva. Y por eso muchos dan la espalda a Dios y están siempre reclamando. ¿Dónde está Dios con este terremoto que sucedió en Haití o el que sucedió en Turquía? ¿Dónde está Dios? Porque quieren a un Dios Superman, que salga a cazar la gente mala y lo agarre y se lo lleve y lo explote, como hacen esas películas de ficción. Entonces, esa es la segunda tentación que el diablo le pone a Jesús. Le dice, no es así, porque hay un proyecto que el Padre me ha mandado a realizar y que tiene que ver con la encarnación y que yo he venido para hacerme hombre. Y los hombres no actúan así, aunque está el poder de actuar porque es Dios, pero Él hace ese camino, en algún momento lo hace, porque es Dios. En el momento que Él sabe que lo debe hacer. Pero no es el Superman ni el Harry Potter de este tiempo, que está ahí llenándolo todo. No es un Dios de circo. Entonces, es una tentación permanente el querer buscar a ese Dios así. Todo te lo daré si me adoras, le dice el enemigo. Todo te lo daré si me adoras. El último asalto en la tentación del poder, de la tentación, es el poder, el dominio del endiosamiento a toda costa. Hay gente que dice, yo si tengo que adorar al mismo diablo, lo adoro con tal de. Y ya sabemos, la Biblia misma nos enseña ejemplos terribles del abuso de poder. Por ejemplo, pensemos en David, un hombre santo, por no perder el prestigio de rey, de poder, acabó con Urías, porque era un asunto de poder. Su pecado lo quiso tapar, no quería dañar su prestigio y sacrificó a Urías. Herodes mandó a matar a los inocentes porque se dijo que ese que había nacido era rey. El mismo Herodes, ante el prestigio de la fiesta, mandó a romper la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, el poder corrompe, envenena. Por ahí es una tentación, trastorna los valores. En el fondo, aspiran a él los que se creen imprescindibles, los que quieren agradar e imponer su pequeñez humana por medio de órdenes. Entonces, es una gran tentación y Jesús nos enseña también cómo vencer esa tentación. Bien, pues vemos esas tres tentaciones y en la medida que las hemos ido exponiendo, cada uno y uno va mirando, bueno, pero es real, eso está ahí. Entonces, ¿cuáles son esas tentaciones, esa manzana hoy? Está la manzana del oro. Hoy se llama también oro negro o dólares. Se incluyen todas las manzanas del tener, el consumismo generalizado. Por ahí hay una tentación permanente. La manzana del placer, el sexo, la droga, las buenas comilonas. Manzanas de poder, se buscan lugares puestos de influencias, armas, negocios, el éxito, la belleza. Es una de las tentaciones, el culto al cuerpo. Se presenta todo tipo de productos
para conseguir no la salud, sino la juventud perenne, la forma adecuada, el encanto irresistible, la tentación de querer ser el narciso. Todo eso, la manzana de la diversión. Hay muchas tentaciones permanentemente que están ahí acechando. Bien, pues vamos a escuchar la canción número 3. Ya estamos casi terminando. Nuestro rincón abierto, nuestro pan alimento, es tu tiempo y es mi tiempo en la hora del encuentro. Vivamos lo habitado y hablando al descubierto, toquemos el silencio en la palabra liberado, cantemos lo vivido, cantemos lo cantado, miremos lo sufrido, gozando lo gozado, bebamos lo bebido, brindemos lo brindado y hagamos de este encuentro un espacio liberado. Nuestro rincón abierto, nuestro pan alimento, es tu tiempo y es mi tiempo en la hora del encuentro. Vivamos lo habitado y hablando al descubierto, toquemos el silencio en la palabra liberado, cantemos lo vivido, cantemos lo cantado, miremos lo sufrido, gozando lo gozado, bebamos lo bebido, brindemos lo brindado y hagamos de este encuentro un espacio liberado. Amemos ya lo amado, entreguemos lo entregado y hagamos de este encuentro un espacio ya habitado. Bien, pues este texto y esta reflexión nos hace ver la realidad así un poco, quizá podemos hasta uno decir, bueno, cuántas cosas, qué difícil es ser cristiano, cómo nos libramos de todo esto. Pero ustedes siempre me gusta decir, ustedes son sal, son luz, son fermento. Vamos haciendo un camino de santidad, de comunión con Dios. Nadie ha llegado. Todos vamos haciendo el camino. Lo importante es uno, tener el temor de Dios y estar en la ruta, tener el ideal. Y eso siempre nos va a ayudar a vencer. Porque cuando en algún momento se puede uno detener en el camino. Pero si se detiene una vez se da cuenta para dónde va, se levanta. Se puede desviar, pero inmediatamente ve que está perdido, endereza. Y por eso es tan importante la vida cristiana, por eso es importante dejarse guiar, por eso es tan importante ser parte de una congregación de fe, nosotros la Iglesia Católica, recurrir a los medios que están ahí, para cada cierto tiempo uno sacudirse, uno lavarse, uno purificarse, entrar al desierto, subir al monte y bajar a la fuente. Ese es el ejercicio que hay que hacer permanentemente y que es lo que le estamos proponiendo en estos retiros. Que hay que pasar por el desierto, hay que entrar en el desierto, hay que subir al monte, hay que transfigurarse y hay que bajar a la fuente de agua viva que es Jesús, el Espíritu Santo. Por eso después de toda esta mirada así que uno puede ver, wow, hemos presentado la lucha, como el libro del Apocalipsis,
La lucha del bien y del mal a la que nosotros nos tenemos que enfrentar día a día y que nadie está exento, esa realidad. Pero toda esa lucha es para que no perdamos la meta. Y Jesús nos enseña que no nos quedemos en el camino. Y Él mismo es el que nos dice, la palabra de Dios nos anima permanentemente a caminar. La palabra de Dios es la que nos dice que Él, Dios, hace nuevas todas las cosas. Así dice el Señor, que abrió caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿No recuerdan lo de antaño? No piensen en lo antiguo. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Abriré un camino en el desierto, ríos en el llano. Para eso es la Cuaresma, para que escuchemos también esa palabra, el llamado a la conversión. Pero la conversión es por esto, porque hay un Dios que abre camino en el desierto, que golpea la roca y hace brotar agua fresca. Un Dios que sanea las aguas, como esa torrente que baja del templo que nos presenta el profeta Ezequiel, y que irrumpe y que a su paso va irrigando todo y va creciendo vegetación y llega hasta el mar muerto y lo revive. Entonces, ese es el espíritu de la Cuaresma. El pueblo de Dios, cautivo y deportado en Babilonia, vive en la servidumbre bajo el poder del enemigo. Hace falta un nuevo éxodo. El profeta entonces lo anuncia: miren, que realizo algo nuevo. El que abrió el camino entre las aguas del Mar Rojo y sacó al pueblo a la libertad del desierto, el que lo condujo a la tierra que emana leche y miel, se ha propuesto ahora intervenir otra vez en favor del pueblo. Será como una marcha triunfal, florecerá el yermo a su paso, correrá el agua por el desierto y hasta las fieras del campo se alegrarán. Es decir, frente al pesimismo que nos puede llegar a nosotros, ahí está el mensaje del Señor. Y esto es caminar hacia la Pascua. Después de la Cuaresma, tiempo de sacrificio, la vida, la resurrección. Pero antes hay que morir, hay que cambiar, queridos hermanos, hay que convertirse. Hay que dar la vuelta, que eso es lo que significa la palabra conversión. Hay que retomar el camino, hay que recomenzar, girar el rumbo hacia el Dios hombre, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Dice Pablo, yo sigo corriendo y es lo que nos toca a nosotros. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Es eso, es el premio de nuestra fe. Bien, pues eso es. Jesús nos enseña a vencer las tentaciones y nosotros seguimos caminando. Cada día nos vamos a encontrar, pero con la clave que nos da Jesús vamos a seguir adelante. Bien, pues con esta última canción, Sana Señor, que es la que está ahí, ahora que nos sirva de oración y yo al final le doy la bendición. Ustedes van a ir meditando esta canción y van a ir orando. Pongan el corazón con Dios, recojámonos en silencio y vamos a terminar este encuentro motivado por esta oración que nos hace ver también el rostro. Sana tu pueblo, Señor. Aquí tienes, Señor, un pueblo sediento de ti. Un pueblo, Señor, que ya no aguanta y no puede más. Hoy es el día de tu promesa, Señor. Sana tu pueblo, Señor. Sana, Señor.
Sana, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor. Confío en ti. Sana, Señor. Espero en ti, Señor. Sana, Señor. Haz lo que quieras en mí. Sana, Señor. Nos dice Marcos 6:55 que allí estaba Jesús y le traían enfermos de todas partes, plaza, pueblo, campos, para que Él los tocara y todos quedaban sanos. Señor, ven a sanar a tantos que en este momento, mi Jesús, están esperando para que tu promesa se derrame, Jesús. Ven a sanar. Sana, Señor. Sana, Señor. Tú que venciste la muerte en la cruz del Calvario, que no pudieron los lienzos, tú que has resucitado, ven y sánanos, Señor. Sana, Señor. Sáname, Señor. Ten compasión. Sana, Señor. Sana tu pueblo, Señor. ¿Cuántos desesperados, cansados y agobiados que ya no aguantan más, Señor? ¿Cuántos se sienten, Señor, sin vida, muertos ya por la enfermedad? Hoy, Jesús, hoy te estamos pidiendo que venga a derramar tu presencia sobre todos los que en este momento están esperando la promesa del Padre. Ven, Señor Jesús, que te esperamos. Sana. Señor de mi vida. Sana, Señor. Aquí estoy. Sana, Señor. Sana mi dolor. Tú tienes poder Tienes poder para hacer todas las cosas nuevas. Mira, Señor, este es tu pueblo. Escucha nuestro clamor. Sana, Señor. tú sanar. Sana, Señor. Tu palabra tiene poder para sanar todo mi ser. Oh, Señor Jesús, tú escuchas nuestra oración y en tu nombre recibimos sanación. Sean tus palabras, Señor. Señor, nos unimos a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines y querubines, Señor. Señor Jesús, hoy quiero pedirte que sana a todos los enfermos, unida a todos los niños del mundo, sana a tu pueblo, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Sana, Señor. Damos la bendición.
Bien, damos la bendición, llévenla también a sus hogares, que la reciban también los que están escuchándonos por Radio Enriquillo. Y seguro Cuevas, después de la bendición, le va otra vez a motivar sobre el encuentro de mañana. Así que hemos pasado ya la primera etapa. Lo más difícil es el desierto y ustedes han vencido. Mañana seguimos haciendo este bonito camino cuaresmal. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, hasta mañana. Le dejo con Ángel. Bueno, gracias, Monseñor, por acompañarnos en esta noche. Es en su casa. Y en su casa, entonces, uno siempre es bien acogido. Así que gracias a cada uno de ustedes. Y mañana nos encontramos nuevamente a las 7 de la noche. Feliz descanso.